La cálida brisa de la noche acariciaba mi piel mientras observaba las luces de la ciudad centellear a lo lejos. Estábamos en una terraza, en un evento benéfico organizado por mi marido, Thomas. Sostenía una copa de champán, el líquido burbujeante reflejaba las estrellas, pero mi corazón se sentía pesado. Mi matrimonio con Thomas, otrora vibrante y lleno de pasión, se había convertido en una monótona rutina, una serie de obligaciones sociales y silencios incómodos. Lo amaba, o al menos amaba la idea de lo que fuimos un día, pero la llama se había apagado hacía mucho tiempo. Perdida en mis pensamientos, casi no noté cuando una figura alta se acercó. «Isabela, ¿verdad?», preguntó una voz profunda. Me giré y me encontré con un par de ojos azules intensos y una sonrisa encantadora. Era alto, con el cabello castaño ligeramente despeinado y una barba incipiente que le daba un aire de sofisticación desenfadada. «Sí», respondí, sintiendo mis mejillas sonrojarse levemente. «¿Y tú eres?» «Daniel», dijo, extendiendo su mano. «Daniel Ferreira, un viejo amigo de Thomas». Estreché su mano, sintiendo una corriente eléctrica recorrer mi brazo. Su tacto era firme pero gentil, y sus ojos parecían ver a través de mi alma. Conversamos durante horas esa noche, descubriendo una afinidad instantánea. Daniel era inteligente, divertido y, sobre todo, me escuchaba de verdad. Me hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo, algo que Thomas no había hecho en años. Hablamos de nuestros sueños, nuestras frustraciones, nuestras esperanzas para el futuro. Me contó sobre su trabajo como fotógrafo de viajes, un espíritu libre que capturaba la belleza del mundo a través de su lente. Yo, por otro lado, me sentía atrapada en una jaula dorada, una esposa trofeo en una vida que no me traía felicidad. La noche avanzaba, y a cada momento me sentía más atraída por Daniel. Había algo en su presencia que me hipnotizaba, una energía magnética que me acercaba a él. Sabía que era peligroso, que estaba jugando con fuego, pero la tentación era irresistible. Cuando me tocaba, rozando levemente mi brazo o sosteniendo mi mano por un segundo de más, mi cuerpo reaccionaba de maneras que no había sentido en mucho tiempo. Era como si una parte dormida de mí estuviera despertando, anhelando algo que no sabía que me faltaba. Al final de la noche, mientras nos despedíamos, Daniel sostuvo mi mano por un largo momento, sus ojos azules fijos en los míos. «Fue un placer conocerte, Isabela», dijo, con la voz ronca. «Espero volver a verte pronto». «Igualmente, Daniel», respondí, mi voz apenas un susurro. Soltó mi mano, y sentí un vacío, como si algo precioso me hubiera sido arrebatado. Mientras observaba a Daniel alejarse, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. El encuentro casual en la terraza había plantado una semilla de deseo prohibido que comenzaba a brotar en mi corazón. De camino a casa, el silencio entre Thomas y yo era ensordecedor. Él conducía, absorto en sus propios pensamientos, mientras yo miraba por la ventana, perdida en los recuerdos de la noche. La imagen de Daniel, su sonrisa, su tacto, estaba grabada en mi mente. Me sentía culpable por esos pensamientos, por esa atracción abrumadora hacia un hombre que no era mi marido. Pero, al mismo tiempo, me sentía viva, por primera vez en mucho tiempo. La monotonía de mi matrimonio se había roto, y me encontraba al borde de un precipicio, sin saber si debía saltar o retroceder. La noche había terminado, pero el juego de la seducción apenas comenzaba. Sabía que estaba entrando en un territorio peligroso, pero la perspectiva de sentir algo real, algo intenso, era demasiado tentadora para resistir. Los días que siguieron al evento fueron una tortura. Intentaba concentrarme en mis actividades rutinarias, en mis obligaciones como esposa de Thomas, pero mi mente volvía constantemente a Daniel. Su rostro, su voz, la manera en que me hacía sentir, todo eso atormentaba mis pensamientos, día y noche. Me sorprendía a mí misma reviviendo cada detalle de nuestra conversación, analizando cada mirada, cada toque, en busca de un significado oculto. ¿Sentiría él lo mismo? ¿Habría significado algo para él aquel encuentro? ¿O solo estaba yo imaginando cosas, proyectando mis propios deseos en un hombre que apenas conocía? Una semana pasó, y no pude soportar más el silencio. Decidí buscar a Daniel en las redes sociales, una actitud impulsiva y arriesgada, pero necesitaba saber si él también pensaba en mí. Para mi sorpresa, encontré su perfil fácilmente. Sus fotos eran una ventana a su alma aventurera, paisajes deslumbrantes, retratos de personas de diferentes culturas, momentos capturados con una sensibilidad artística que me tocaba profundamente. Dudé durante un largo momento,
con el dedo suspendido sobre el botón de enviar mensaje. ¿Sería una locura contactarlo? ¿Y si Thomas se enteraba? Pero la necesidad de hablar con Daniel era más fuerte que el miedo. Escribí un mensaje simple, casual, preguntando sobre su trabajo y mencionando lo mucho que había disfrutado de nuestra conversación. Lo envié e, inmediatamente, me arrepentí. ¿Qué estaba haciendo? Estaba casada, tenía una vida estable, y estaba a punto de ponerlo todo en riesgo por un hombre que apenas conocía. Pero, para mi sorpresa, Daniel respondió casi de inmediato. Dijo que él también había pensado en mí, que había quedado encantado con nuestra conversación y que le encantaría volver a verme. Mi corazón se aceleró. Era real. Él sentía lo mismo. Quedamos en encontrarnos para tomar un café en una pequeña cafetería escondida en una calle tranquila, lejos de las miradas curiosas de la alta sociedad que frecuentábamos. El encuentro fue como un sueño. Conversamos durante horas, como si nos conociéramos de toda la vida. Daniel era aún más fascinante en persona de lo que recordaba. Me contó historias de sus viajes, de lugares exóticos y culturas fascinantes. Yo lo escuchaba hipnotizada, imaginando cómo sería vivir una vida tan libre y emocionante. Él, a su vez, parecía genuinamente interesado en mi vida, en mis pensamientos y sentimientos. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí vista, escuchada, comprendida. La atracción entre nosotros era palpable, una corriente eléctrica que zumbaba en el aire. Nuestras manos se rozaban accidentalmente, nuestras miradas se encontraban y se demoraban, y yo sentía mi cuerpo responder de maneras que había olvidado que eran posibles. Cuando nos despedimos, Daniel sostuvo mi mano por un instante, sus dedos entrelazándose con los míos. «Isabela», dijo, con la voz ronca, «no puedo dejar de pensar en ti». Mi corazón dio un vuelco. «Yo tampoco, Daniel», admití, mi voz apenas un susurro. Se inclinó y, por un segundo, pensé que iba a besarme. Pero dudó, como si estuviera luchando contra un impulso interno. «Esto está mal», dijo, alejándose ligeramente. «¿Estás casada?» «Lo sé», respondí, sintiendo una punzada de culpa. «Pero no puedo evitar lo que siento». «Ni yo tampoco», confesó. «Pero no podemos hacer esto». Tenía razón, por supuesto. Pero, en ese momento, la razón parecía una fuerza débil frente a la intensidad de lo que estábamos sintiendo. Salimos de la cafetería, cada uno perdido en sus propios pensamientos, pero unidos por una conexión innegable. La semilla del deseo había brotado, y sus raíces se profundizaban cada vez más en nuestros corazones. Nuestro romance comenzó de forma sutil, con encuentros robados en cafés escondidos, mensajes intercambiados a altas horas de la noche y miradas cargadas de significado en eventos sociales. Era como si estuviéramos viviendo en un mundo paralelo, un mundo donde solo éramos Daniel e Isabela, y no el fotógrafo aventurero y la esposa del influyente empresario. Cada encuentro era una mezcla de excitación y culpa, una danza peligrosa al borde del abismo. Sabíamos que lo que estábamos haciendo estaba mal, que estábamos jugando con fuego, pero la atracción entre nosotros era demasiado fuerte para ser ignorada. Era como una droga, una adicción de la que no podíamos liberarnos. Con el paso del tiempo, nuestros encuentros se volvieron más frecuentes y más íntimos. Comenzamos a vernos en un pequeño apartamento que Daniel alquilaba en un barrio bohemio de la ciudad, un refugio secreto donde podíamos entregarnos a nuestra pasión sin miedo a ser descubiertos. Allí, lejos de las miradas juzgadoras de la sociedad, éramos libres para ser nosotros mismos. Daniel me hacía sentir cosas que nunca había sentido antes, cosas que pensaba que estaban muertas dentro de mí. Con él, yo era vulnerable, apasionada, deseada. Despertaba en mí una sensualidad que ni siquiera sabía que poseía. Nuestros momentos juntos eran intensos y cargados de emoción. Conversábamos durante horas, compartiendo nuestros secretos más profundos, nuestros miedos y nuestros sueños. Daniel me mostró un mundo más allá de las paredes de mi jaula dorada, un mundo de libertad, aventura y pasión. Me animaba a seguir mis propios sueños, a buscar mi propia felicidad, algo que había descuidado durante años en mi matrimonio con Thomas. Con Daniel, me sentía viva de nuevo. Veía en mí una fuerza y una belleza que yo misma había olvidado que poseía. Me hacía sentir como si fuera la mujer más especial del mundo, algo que Thomas no había hecho en mucho tiempo. Pero, incluso en los momentos de mayor felicidad, la sombra de la culpa se cernía sobre nosotros. Yo amaba a Thomas, o al menos al hombre que solía ser. La idea de traicionarlo me desgarraba por dentro. Me sentía dividida entre dos mundos, entre dos amores. Daniel también se debatía con sus propios demonios.
Se había enamorado de una mujer casada, algo que nunca había imaginado que sucedería. Se sentía culpable por estar causándole dolor a Thomas, aunque sabía que su matrimonio ya estaba en ruinas hacía mucho tiempo. Nuestras conversaciones a menudo terminaban en lágrimas y promesas de que terminaríamos con todo, de que regresaríamos a nuestras vidas normales. Pero, al día siguiente, estábamos de vuelta en los brazos del otro, incapaces de resistir a la fuerza magnética que nos unía. Estábamos atrapados en un ciclo vicioso de pasión y culpa, de deseo y remordimiento. Sabíamos que caminábamos sobre una línea tenue, que en cualquier momento todo podría desmoronarse. Pero la intensidad de lo que sentíamos el uno por el otro era más fuerte que cualquier miedo, más fuerte que cualquier sentido de la moralidad. Estábamos completa e irremediablemente enamorados, y eso era todo lo que importaba. El mundo exterior parecía distante e irrelevante cuando estábamos juntos, solo nosotros y nuestra pasión prohibida en nuestro refugio secreto. El peligro solo intensificaba nuestro deseo, haciendo que cada encuentro fuera aún más dulce y aún más doloroso cuando llegaba a su fin. La línea tenue que separaba nuestro mundo secreto de la realidad comenzó a desgastarse. Pequeños deslices, miradas demasiado largas, sonrisas que surgían en los momentos equivocados, todo eso comenzó a ser percibido. Thomas, antes absorto en sus propios quehaceres, comenzó a notar los cambios en mí. Mi sonrisa más frecuente, mi mirada distante, la manera en que mi cuerpo reaccionaba a su tacto, frío y distante, comparado con el calor que irradiaba cuando estaba con Daniel. Las preguntas comenzaron, inicialmente sutiles, después más incisivas. Cuestionaba mis salidas, mis llamadas, mi humor. Yo me escabullía, inventaba excusas, pero cada día que pasaba, la red de mentiras se volvía más frágil. Lo inevitable sucedió una noche fría de noviembre. Me había encontrado con Daniel, como de costumbre, en nuestro pequeño refugio. Habíamos pasado la tarde juntos, perdidos el uno en el otro, olvidando el mundo exterior y todas las consecuencias de nuestras acciones. Cuando volví a casa, ya tarde por la noche, Thomas me estaba esperando en la sala de estar, con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de ira, tristeza y decepción. En su mano, sostenía mi móvil, abierto en un intercambio de mensajes con Daniel. Mensajes que no dejaban dudas sobre la naturaleza de nuestra relación. El enfrentamiento fue brutal. Thomas, antes calmado y contenido, explotó en una furia que nunca imaginé que fuera capaz. Gritó, acusó, cuestionó. Intenté defenderme, minimizar, pero las palabras sonaban vacías incluso para mí misma. Los mensajes eran claros, irrefutables. Había traicionado a mi marido, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Me había entregado a otro hombre en cuerpo y alma. Ante las evidencias, me derrumbé. Lloré, supliqué perdón, pero las lágrimas eran inútiles. La confianza se había roto, el matrimonio, irremediablemente destruido. El dolor que veía en los ojos de Thomas era un espejo de mi propio dolor, de mi propio remordimiento. Esa noche, Thomas me echó de casa. Salí solo con lo puesto, sin saber a dónde ir, qué hacer. Mi mundo se había derrumbado. Todo lo que había construido, todo en lo que creía, se había deshecho en un instante. Vagué por las calles, sintiéndome perdida, sola, rota. La culpa me carcomía por dentro, un peso insoportable que me asfixiaba. Había destruido mi matrimonio, herido profundamente al hombre que, a pesar de todo, todavía amaba. Y todo por una pasión arrolladora, un amor prohibido que me había consumido por completo. Acabé pasando la noche en un hotel barato, el único lugar que pude encontrar en el último momento. Acostada en la cama, mirando al techo oscuro, repasaba los últimos meses en mi mente. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿Cómo había permitido que las cosas llegaran tan lejos? El amor que sentía por Daniel era real, intenso, pero ¿valía la pena todo el sufrimiento que había causado? Las preguntas resonaban en mi mente, sin respuesta. Estaba perdida en un mar de arrepentimiento, sin saber si conseguiría encontrar el camino de vuelta a la superficie. La noche parecía interminable, cada minuto una tortura, cada pensamiento una puñalada en el corazón. El amanecer trajo consigo una dura realidad. Estaba sola, y tenía que enfrentar las consecuencias de mis acciones. Los días que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. La noticia de mi caso se extendió rápidamente entre nuestro círculo social. Me convertí en una paria, objetivo de miradas de juicio y susurros maliciosos. Amigos de toda la vida se alejaron, e incluso a mi familia le costó perdonarme. Me había convertido en el ejemplo perfecto de la mujer adúltera,
la destructora de hogares, la villana de la historia. La vergüenza y la humillación eran constantes, una carga pesada que llevaba a donde quiera que fuera. Daniel, a su vez, también enfrentaba sus propias batallas. La culpa por haberse involucrado con una mujer casada y por haber contribuido a la destrucción de un matrimonio lo consumía. Intentó apoyarme, consolarme, pero la situación era demasiado compleja, demasiado dolorosa para ambos. Nuestro refugio secreto, antes un santuario de amor y pasión, ahora era un recordatorio constante de lo que habíamos hecho, de las vidas que habíamos afectado. La magia parecía haberse disipado, reemplazada por una melancolía profunda y un sentimiento de incertidumbre. Nos encontramos algunas veces después del descubrimiento, pero cada encuentro era más doloroso que el anterior. El amor que sentíamos el uno por el otro todavía estaba allí, pero ahora estaba manchado por la culpa, por el remordimiento, por el dolor que habíamos causado. Nuestras conversaciones, antes ligeras y llenas de esperanza, ahora estaban cargadas de tristeza y arrepentimiento. Empezamos a cuestionar si nuestro amor era lo suficientemente fuerte como para superar todo lo que había sucedido, si realmente valía la pena todo el sufrimiento que había causado. La realidad era dura e implacable. Nuestra relación, nacida en la clandestinidad y alimentada por la pasión prohibida, no tenía cómo sobrevivir a la luz del día. Éramos dos personas rotas, tratando de arreglarse mutuamente, pero las piezas ya no encajaban. En cada encuentro, la distancia entre nosotros parecía aumentar, un abismo insalvable que se abría cada vez más. El sueño romántico se había transformado en una pesadilla, y los dos estábamos atrapados en él, sin saber cómo escapar. El peso de las consecuencias de nuestras acciones era insoportable. Yo había perdido a mi marido, mi reputación, mi vida tal como la conocía. Daniel había perdido su paz mental, su creencia en el amor, su capacidad de mirarse al espejo sin sentir vergüenza. Estábamos perdidos en un laberinto de dolor y arrepentimiento, y la salida parecía cada vez más lejana. El amor que nos unía, antes una fuerza poderosa y arrolladora, ahora parecía una cadena que nos arrastraba hacia el fondo del abismo. Después de semanas de angustia e incertidumbre, Daniel y yo finalmente tomamos la decisión más difícil de nuestras vidas. En una tarde lluviosa, en nuestro antiguo refugio, ahora vacío y silencioso, acordamos que necesitábamos seguir caminos separados. Ya no había forma de negar la realidad. Nuestro amor, por más intenso que fuera, había causado mucho dolor, mucha destrucción. No podíamos construir un futuro sobre las ruinas de un matrimonio destruido y reputaciones manchadas. La despedida fue dolorosa, llena de lágrimas y promesas de que nunca nos olvidaríamos el uno del otro. Prometimos que guardaríamos los recuerdos de los buenos momentos, del amor que compartimos, pero que también reconoceríamos que ese capítulo de nuestras vidas había llegado a su fin. Necesitábamos perdonarnos a nosotros mismos, perdonarnos mutuamente, y seguir adelante, aunque eso significara seguir en direcciones opuestas. Salir de ese apartamento aquel día fue como dejar atrás una parte de mí misma, una parte que siempre estaría ligada a Daniel, a nuestro amor prohibido, a la pasión arrolladora que nos había consumido. En los meses siguientes, me concentré en reconstruir mi vida. Me mudé a una ciudad diferente, lejos de las miradas juzgadoras y los susurros maliciosos. Conseguí un trabajo en una pequeña librería, un trabajo simple, pero que me traía paz y me permitía empezar de cero. Poco a poco, comencé a perdonarme a mí misma, a aceptar lo que había sucedido y a aprender de mis errores. El dolor de la pérdida, del arrepentimiento, nunca desapareció por completo, pero se volvió más suave, menos agudo, con el paso del tiempo. Descubrí que el perdón, tanto el propio como el de los demás, es un proceso largo y difícil, pero esencial para la curación. Me llevó tiempo reconciliarme con Thomas, pedirle perdón de forma sincera y humilde. Él, a su vez, también estaba en su propio proceso de curación, y no sé si algún día podrá perdonarme por completo. Pero, al menos, conseguimos establecer un diálogo civilizado, por el bien de todo lo que vivimos juntos. Nunca más vi a Daniel. Supe, a través de amigos en común, que había vuelto a viajar, a capturar la belleza del mundo a través de su lente. Imagino que él también está en su propio camino de curación, tratando de encontrar paz y redención. A veces, me sorprendo pensando en él, preguntándome cómo estará, si todavía piensa en mí. Una parte de mí siempre lo amará, siempre guardará los recuerdos de nuestra pasión arrolladora. Pero aprendí que el amor, por sí solo, no siempre es suficiente. Hoy, años después de todo lo que pasó, finalmente he encontrado un poco de paz.
La vida que llevo es simple, tranquila, muy diferente de la vida glamurosa que tenía antes. Aprendí a valorar las pequeñas cosas, a encontrar la belleza en la simplicidad, a buscar la felicidad dentro de mí misma. Todavía llevo las cicatrices del pasado, las marcas de un amor prohibido que me cambió para siempre. Pero esas cicatrices ya no me definen. Son solo un recordatorio de que soy humana, de que cometí errores, pero que también soy capaz de aprender, de crecer, de empezar de nuevo. El camino fue largo y doloroso, pero, al final, encontré mi camino de vuelta a mí misma. Y, quizás, esa sea la mayor victoria de todas.